Si estás en esta situación, quédate conmigo que te enseño cómo resolverla. Si tu rueda está pegada o garrotada y no logras sacarla ni siquiera a patadas en el neumático con toda tu fuerza, significa que probablemente la oxidación que se causa, sobre todo en las llantas de aleación como esta es un tipo de oxidación que prácticamente es como si fuera pegamento. Esto sucede en la parte del disco, la masa de la rueda con la llanta de aleación. Y si te ha pasado así, será casi imposible poder sacarlo si no es con un combo, una masa grande para pegarla aquí. Pero si no la tienes, si estás en la ruta, si pinchaste un neumático, tienes que cambiarlo, o simplemente no quieres arriesgarte a quizás no tener buena puntería, romper tu llanta, puedes usar esta técnica que te voy a enseñar ahora. Probablemente, si estás en esta situación, significa que ya quitaste todos los dados, ¿cierto? Tengas dados, tuercas, pernos, como le quieras llamar, o como sean, digamos, dependiendo de tu rueda, tienes que volver a ponerlos con la mano, sin la llave, sin hacer ningún tipo de fuerza. Una vez que hayas puesto todos los dados de vuelta, apriétalos solamente con la mano hasta que ya empiezas a sentir que tienes que hacer un poco de fuerza. Basta solamente con apoyarlos para que obviamente no se vaya a salir la rueda. Ahora, baja el gato, baja el coche. Y lo que tienes que hacer ahora es subirte a tu coche, encenderlo y moverlo algunos metros hacia atrás y algunos metros hacia adelante, frenando bruscamente. Te enseño. Bastará con haberlo hecho unas 4 o 5 veces hacia adelante y hacia atrás. Y ahora vuelve a sacar las tuercas. Vuelve a usar el gato obviamente para elevar el coche. Y voilà, salió sola. Esta técnica sirve mucho, sobre todo si tienes algún problema en la ruta, por ejemplo, y no tienes las herramientas adecuadas para no tengas que llamar a una grúa o pedir ayuda. Lo puedes hacer por ti mismo con las mismas herramientas que tienes que andar trayendo normalmente, que son obviamente tu llave, sea cruz, sea normal, los dados para poder sacar las tuercas y por supuesto el gato, el hidráulico. Ahora, para prevenir que esto pueda volver a suceder en el futuro, te recomiendo que en la zona donde va, en esta zona donde va montada la masa de la rueda, le quites el óxido. Por ejemplo, yo no le quitaba hace mucho tiempo el óxido, como puedes ver, por eso se había pegado. Entonces, limpiarlo bien con un cepillo de metal, con WD-40 o algún otro antigripante de ese estilo, y ponerlo aquí también a un poco de grasa. Puede ser, por ejemplo, grasa de cobre, de molibdeno, de litio, o el mismo WD-40. Cada vez que cambies las ruedas, haces ese proceso y te aseguro que no te va a volver a pasar. Espero que te haya gustado el vídeo y te haya sido útil, así que por favor dale like, suscríbete al canal y nos vemos la próxima.